regreso en la entrevista central del Despertador de este jueves 17 de septiembre. Vamos a conversar con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito. Fue Procurador General de la República en 2 ocasiones. Su último cargo fue en el Ministerio de Medio Ambiente y hay muchos temas que vamos a conversar con él en el día de hoy. Buen día, ¿cómo le ha ido? Luego de una campaña tan intensa, de un COVID que nos ha azotado tanto y también de un PLD en la oposición. Muy buenos días a ustedes, a todos los amigos también televidentes. Es un honor compartir. Todo muy bien. Y gracias por aceptar la invitación, ¿Cómo? Gracias por aceptar la invitación. Para mí un honor, de verdad, y con ustedes a toda la disposición de reflexionar y contestar las preguntas del lugar. ¿Qué se siente estar en la oposición? El sentimiento que tiene una persona no depende de lo que esté, si está en el poder o no, si tiene dinero o no. Yo creo que está en lo que tú haces, a lo que tú le pones pasión. Eso no debe cambiarte tu estado. A mí personalmente creo que todo tiene su parte buena y la vida te manda cosas y tú tienes que trabajar con ellas. Yo duré 3 años fuera del gobierno, los últimos 3 años, y yo en modo alguno sentí que, bueno, seguía trabajando. Aquí hay dificultades que van ligadas a tú no poder ayudar, a tú no poder servir a algunas personas, pero siempre hay manera de hacerlo en otras fórmulas, en otras circunstancias. Lo que te quiero decir, la vida es batallar y yo creo que todo tiene sus partes buenas, sus partes malas, todo obra para bien. Ahora hay más tiempo también para vivir, disfrutar a la familia, disfrutar a mi mamá, empezar el ejercicio del derecho, aprender nuevamente cosas que ya yo había olvidado. Ya recibí mi sello de notario, que no lo tenía, con la nueva matriculación porque antes no había. Es decir, que también tú vives las expectativas. Sí, ni hablar en la política, estamos en el Congreso del partido, yo creo que habrá la renovación, vamos por una mejor organización, con más mística y sabiendo reconocer errores y tratando de aportar para que la República Dominicana pueda seguir avanzando y creciendo. Con relación al audio, Francisco, René Fortunato, con relación Sí, al audio que acabamos de pasar del expresidente Danilo Medina, donde dice que la militancia del PLD ahora se está moviendo por dinero. ¿Cómo piensas tú que el PLD podría superar esa situación y hacer que su militancia vuelva a trabajar, no necesariamente motivada por el dinero? ¿Cómo pueden, qué plan, qué estrategia tú crees que debe implementar el partido para erradicar esa denuncia que hizo el presidente Medina? Porque un partido que tuvo 20 años repitiendo servir al partido para servir al pueblo, sucede que ahora el presidente de Medina nos dice que se mueven solo por dinero. Eso es realmente triste. ¿Qué tú crees que se puede hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Indudablemente que no quiso decir que eso es algo generalizado. El Partido de la Liberación Dominicana está compuesto por hombres y mujeres que han hecho lo mejor por su país. Cuando hablo y escucho hablar de corrupción, la mayoría de sus hombres y mujeres pueden levantar la cabeza, no tener ningún temor a defender lo que entiendan, porque trabajaron con honestidad y con capacidad de servicio, sea desde el Congreso, sea desde los ayuntamientos. Hemos cometido errores que tenemos que cambiar, indudablemente que sí, pero sobre todo esa militancia que trabajó en cada una de las provincias, de las comunidades, fueron personas que se despertaban muy temprano por si moría una persona para buscar una caja de muertos. Si alguien se enfermaba, estaban ahí presentes, visitando los hospitales. Si alguien necesitaba de una ayuda en cualquier sentido de la palabra, en cada uno de nuestros barrios, La Ciénaga o Villamella o Los Alcarrizos, siempre estuvieron ahí tratando de ayudar a cada uno de ellos. Ese es el PLD real. Ese es el PLD que dio mucho para esta nación. Y es verdad, cometimos muchos errores. Algunos entraron en un estado de confort que no era el correcto. En algunos casos hubo corrupción y no somos partidarios de que en esos casos haya borrón y cuenta nueva, ni mucho menos. Debe prevalecer siempre la verdad y la justicia por encima de todo, aún sean mis amigos, aún sean mis compañeros
Creo que es un momento de poner el país por encima de todos y el PLD es una fuerza de más de un 40% en las elecciones pasadas. Es una fuerza que defiende el sistema democrático y que ha contribuido enormemente al país. Nosotros vamos a renovarnos, vamos a fortalecernos, tenemos un Congreso cargado de entusiasmo, corregiremos los errores que haya que hacer, pero tengan la seguridad que en el año 2024 nuevamente el PLD va a dirigir los destinos del país. Yo lo creo. La gente se dará cuenta de la gran obra que se hizo, se dará cuenta también de las mea culpas o las reflexiones y los cambios que podamos hacer internamente para convertir errores. Y también se dará cuenta que seremos una gran alternativa para que el país siga avanzando. Francisco, pero nosotros en medio de una pandemia tuvimos una campaña política atípica, que luego, faltando una semana y unos días para las elecciones, se tornó ya con las caravanas y ese tipo de manifestaciones que tradicionalmente teníamos. Cuando el expresidente de la República dice que han tenido en el PLD que incurrir en la campaña más costosa de la historia electoral dominicana en medio de una crisis sanitaria, ¿qué lectura usted le da? Mira, fue una campaña muy atípica, sin embargo, si ustedes recuerdan, cuando incluso instituciones independientes hicieron análisis de todo lo que fue la propaganda, el PRM tuvo más propaganda que nosotros, más publicidad. Pero él habla de la campaña del PLD. Probablemente fue una campaña más costosa que la misma nuestra porque recibieron mucho más ayuda dado la percepción de las encuestas de que eran los favoritos. Perdone, Francisco, pero el presidente dice, pregúntenle a Peralta lo cara que nos salió, y lo reiteró, claro, pregúntenle a Peralta, él habla de la del PLD, él no se refiere al PRM. Lo sé, salió muy cara y creo que también la del partido que ganó le salió mucho más cara, recibió mucho más dinero. Las campañas dependen del dinero que tú recibes y eso es lo que tú puedes gastar. Ahora, tú has hablado de pandemia y aquí indudablemente... O sea, gastar tanto dinero en medio de una pandemia, en campaña. No, lo que te quiero decir, ahora que estamos en una pandemia, tú tienes que también darte cuenta que hay nuevas realidades, independientemente de lo que pasó. Hoy, si yo voy a hablar aquí ante ustedes, yo tengo que decirte que tal vez mi gran preocupación en este momento es que como abogado he estado dando seguimiento a una serie de casos laborales y lo que estoy viendo es que hay más de 700.000 personas que están suspendidos sus contratos de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Se habla de casi 800.000. Esas personas están recibiendo unos fondos del programa FASE, pero que a la vez, a través de una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se ha mantenido su seguro familiar de salud. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo esto puede seguir? Ya se están manifestando empresas que están cancelando la suspensión para que esos trabajadores no continúen en el proceso de acumular años, están pagando simplemente la asistencia económica, no le están dando sus prestaciones laborales. Hoy está en juego si le van a dar si van a recibir el doble sueldo estas personas, pero lo peor de todo es que estas personas probablemente en 2 meses o 3 meses, si no hay fondos presupuestarios, se van a quedar sin seguro médico de salud. No vi en el programa o el proyecto de modificación presupuestaria que se aprobó recientemente que haya una suma destinada para que esos 700.000 trabajadores puedan seguir en el régimen contributivo. No me hablen de régimen subsidiado en el tema del seguro familiar de salud, porque esos trabajadores que están en el régimen subsidiado no pueden ir a ninguna clínica privada o solamente pueden ir a algunas clínicas privadas que tienen contrato con el Servicio Nacional de Salud. Yo creo que aquí hay temas sumamente importantes que nosotros, Rosa, tenemos que abordar. El país se puede avecinar a una crisis económica que puede traducirse en crisis política en los próximos meses y es un momento de aunar esfuerzos. En el PLD hemos planteado la necesidad de apoyar al gobierno, una oposición constructiva de cara a la gran crisis en que nos enfrentamos, que es el tema del empleo. Yo quiero ver que el presidente ya comience a anunciar un programa de generación de empleos. Por ejemplo, cómo llevar a cabo un proceso de transformación de la industria, cómo generar nuevas inversiones que rápidamente las zonas francas puedan trabajar
con la totalidad de sus capacidades, cómo nosotros comenzar a desarrollar la agricultura a través de una serie de financiamientos, de apoyo y de ayuda, cómo trabajar con las MIPYMES. El trabajo formal se ha destruido en este momento y yo creo que eso es lo que estamos esperando del gobierno de la República Dominicana. La familia dominicana está perdiendo sus empleos, está perdiendo sus seguros de salud y habrá crisis serias si nosotros no nos concentramos en ayudar a estas personas, y hacia ahí es que yo me enfoco en este momento. A propósito de crisis... Usted fue ministro de Trabajo. Sí. Por eso A propósito de crisis, es evidente también la crisis del PLD. Renunció este diputado recientemente, pero antes habían renunciado otros 20 dirigentes. Hay una tendencia al traslado hacia la fuerza del pueblo. La pregunta mía es, ¿hay alguna estrategia para fortalecer la militancia o para lograr que la militancia se permanezca en el PLD? Porque yo que conozco la historia del PLD, en situaciones como esta, en época de Juan Bosch, lo que se hacía era que se expulsaban. El presidente de Medina dijo que había gente que estaba inconforme. Los inconformes, Juan Bosch lo que hacía es que lo votaba. Y vengan los que quieran, los nuevos. Pero ahora le están diciendo que el que se quiera ir, que se vaya. Lo dijo Temístocles Montal, lo dijo Danilo Medina. El que se quiera ir, que esté inconforme, que se vaya. Entonces, ¿cuál es la estrategia que piensan implementar ustedes para no verse afectados por la tentación de gran parte de la militancia de irse con la fuerza del pueblo, el partido que lidera el doctor Leonel Fernández Reina? Mira, nadie se está yendo. En el caso de Víctor Suárez, que es alguien que es como mi hermano, mi compadre, que yo quiero en el alma y que es un gran dirigente, yo pienso que ahí habrá algún tipo de entendimiento. Creo que es uno de los mejores dirigentes que tiene el Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional. Y a mí me llena de orgullo su militancia y todo el trabajo que él ha hecho. No tengo la menor duda de que podrá haber una solución al impasse que se planteó, pero él nunca ha dicho que iría a la fuerza del pueblo, todo lo contrario. Como tampoco se están yendo, los que se fueron los mismos que se fueron anteriormente, los respetamos. Todo el mundo tiene derecho a asumir posiciones, nadie puede estar obligado. Nosotros estamos concentrados, te reitero, en que este Congreso haga del PLD un partido más moderno, mejor organizado, con una mística definida, que verdaderamente sintamos orgullo de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos concentrados en hacer del PLD también una maquinaria de políticas públicas, en el sentido de que podamos establecer las secretarías de asuntos profesionales o de temáticos y que puedan jugar un rol importante en las políticas públicas a diseñar. Hoy el tema educativo, ustedes lo decían, no sé si era tú, René o Rosa, me parece que fuiste tú al inicio del programa. El tema educativo es vital, lo dijo también Bernardo Vega al inicio. ¿Qué vamos a hacer? Hoy empezamos con una crisis. Hay que despolitizar el tema de la educación. Con Educa se empezó un proceso de hacer concursos. Si hay algún error del concurso, bueno, pues vamos a rectificarlo, pero no vamos a cometer el error de nombrar a los directores simplemente por cuestiones políticas partidistas. Eso viola la ley, eso viola todo el pacto educativo que se firmó por todos los actores y que se comprometió el Partido Revolucionario Moderno. La educación es crítica. La República Dominicana tiene una situación verdaderamente lamentable porque hemos sido educados para memorizar, no para pensar. La calidad académica nuestra es más pobre que países mucho más subdesarrollados que nosotros. Aún colegios privados que pagan mucho dinero tienen lamentablemente una calidad muy pobre. Hay que cambiar el concepto y yo creo que este año es el año para nosotros sentarnos y cambiar una cultura de 30, 40, 50 años, una cultura que prevalece en América Latina, no solamente en República Dominicana, de una educación muy formal, de memorización, muy fuera del contexto de las realidades que demanda la nación. Y yo creo que hacia ahí es que debemos ir. Y hoy el PLD tiene que hacer una oposición constructiva bajo dos elementos básicos. ¿Cómo vamos a trabajar la educación? ¿Cómo vamos a mejorar el tema del empleo? ¿Y cómo evitamos que esta crisis económica se pueda convertir en una crisis política o una crisis institucional? Hacia allá debemos ir. Francisco, y hay temas que están sobre el debate en ese sentido. Ahora que usted está haciendo una especie de enumeración de lo que usted considera debe fortalecerse en este gobierno,
para que por favor nos evalúe el gobierno de Luis Abinader en este primer mes. Pero menciónenos 3 sombras y 3 luces a su entender. Mira, lo primero es un presidente democrático, respetuoso, y creo que se ha manejado con mucha decencia. Se reunió con nosotros una comisión del PLD y lo hizo con mucho respeto, y nosotros apreciamos eso. Igual creo que es un presidente que ha manifestado el interés de hacer las cosas bien, ha puesto de su parte. Nosotros le deseamos todo lo mejor, toda la sabiduría que Dios se la pueda dar y todo el coraje también para que aquello que él entienda con ese discernimiento que conviene al país, que lo lleve a cabo. Retos tienen muchos, sombras, no sé si es la palabra, pero una de ellas va muy ligada al respeto de las normas, a la seguridad jurídica. Ya vimos lo que está sucediendo en educación. Realmente violar la ley de educación, el pacto educativo, no es una buena señal. Lo que vimos con respecto a la ley de INAPA, donde medalaganariamente se toma la decisión de cambiar una ley para favorecer a alguien que también aprecio y quiero, pero que no es así. El régimen, la seguridad jurídica es algo muy importante, es lo que le da la estabilidad a una nación. Y la seguridad jurídica lo que nos dice a nosotros es que la normativa debe tener una estabilidad, de que la norma no puede ser modificada constantemente ni irrespetada. Eso no significa que sean pétreas, que sean como rocas inamovibles, simplemente que tiene que agotar un proceso desde el punto de vista axiomático, desde el punto de vista del valor que puede tener también la legislación. Tú tienes que respetarla. Tomar una decisión como lo hizo esa mayoría congresional realmente a mí me preocupó enormemente, porque fue una decisión bastante inmadura desde el punto de vista del Estado. La tercera, yo creo que tienen que concentrarse más en los problemas. Hasta ahora, el tema del empleo, el tema de la educación, los que tenemos hijos queremos saber cómo vamos a manejar esta crisis. No nos podemos dar el lujo de pasar otro año más perdido. El costo para nuestros niños es enorme en términos de formación, enorme. La gente no se imagina lo que es la desconexión de un niño con el sistema educativo, ni hablar lo que implica para los padres. Lamentablemente, lo ideal es que los padres estemos con los hijos, pero todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que echar hacia adelante para mantener estos mismos hijos. Y eso que está pasando nos desarticula, ni hablar con la gente más pobre. La mayoría del almuerzo, el desayuno escolar, la merienda, se hacía en las escuelas. Eso ha traído como consecuencia un desastre en términos de la nutrición de muchos de nuestros muchachos más pobres. Eso hay que verlo, hay que sentarse, hay que concentrarse, y yo creo que el gobierno en este momento tiene que enfocarse más en resolver los problemas. He visto a todos los funcionarios diciendo, bueno, que aquí se cayó una goma, que aquí se cayó tal cosa, que no había una serie de denuncias que serían muy válidas en un momento determinado. Yo no la critico en el sentido de que hay que decir lo que pasó, pero no hacer eso un estilo de vida. Simplemente si alguien de nosotros hizo un tipo penal, se equivocó, bueno, pues actúen. Pero si no, no creo que es momento en esta crisis de solamente concentrarse en eso. Que lo sigan haciendo, bueno, es su derecho. Yo personalmente creo que la gente demanda soluciones. Hubo promesas. Hoy hay mucha gente, de más de 800.000 familias que recibieron la tarjeta Solidaridad, y muchos de ellos votaron por el presidente Abinader porque le dijeron que le iban a doblar, era la doble, a todos le dieron una tarjetita. Ya la gente está esperando eso, los policías y los militares están esperando el salario mínimo de $500. Todos esos son puntos que están ahí, y yo creo que el presidente y el gobierno deben irse concentrando en cumplir todas las promesas que han hecho, porque eso es lo que demanda la población y por eso votó por ellos. Francisco, y por ejemplo, ya se ha llevado un expediente por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones y de Ética e Integridad Gubernamental para investigar los 11.550 millones de pesos entregados a través de contrato en obras públicas para la adquisición de hormigón asfáltico caliente y la gestión de Gonzalo Castillo. Ese tipo de expediente que ya se ha llevado, y también las promesas que hay de que los funcionarios que incurrieron en corrupción van a ser judicializados en este gobierno.
Mira, mi posición personal es que siempre prevalezca la verdad y la justicia, siempre que se respete el debido proceso, el Estado de Derecho en cada uno de los procesos. Si alguien asumió o cometió un error o violó la ley penal, simplemente tiene que haber un régimen de consecuencias. Si no lo ha hecho, no me parece justo, ni remotamente, porque todos tenemos familia, hijos, y no me parece justo lo que se da en las redes y en muchos lugares donde se desacredita a una persona, se hunde la moral de una persona simplemente por hacer daño. Por eso yo creo en un proceso que verdaderamente respete a la persona humana, la presunción de inocencia, los elementos válidos de la prueba, pero también yo creo en una democracia donde exista un régimen de consecuencias en el sentido de que tú no puedas premiar a quien que se haya equivocado. Hoy el gobierno tiene grandes retos y si tú quieres un reto más grande para este gobierno está en las declaraciones juradas que se han hecho. Yo he visto declaraciones millonarias y yo me pregunto si habrá una revisión real con las declaraciones que se hicieron ante impuestos internos. La ley de declaración jurada de bienes del año 2014 establece la obligatoriedad de hacer una comparación entre lo que declaraste ante la Cámara de Cuentas y lo que declaraste ante la renta. Y yo me pregunto, hoy la Comisión de Ética, que ha hecho tantas denuncias contra lo que fue nuestro gobierno, que los respetamos, válidos, lo esperamos siempre que sean justas, pero yo creo que también es tiempo que comiencen a revisar todas esas declaraciones juradas de personas que han declarado mucho, mucho dinero, de muchos congresistas, incluso del partido de gobierno, que en su momento nosotros denunciamos la ilicitud de los ingresos que tiene. A mí me gustaría que se revisara conjuntamente con las declaraciones que se hicieron ante impuestos. La coherencia es vital, es fundamental, y a mí me gustaría esa misma voluntad que se habla de promover la justicia y la no impunidad que se manifieste a nivel general. Yo creo que eso es lo que merece el pueblo dominicano y hoy te puedo asegurar que con las declaraciones juradas que se están haciendo ante la Cámara de Cuentas hay cientos de casos de falsedad. La ley establece claramente el tipo penal de la falsedad cuando se miente. Y si yo digo que tengo determinados bienes y eso no corresponde con la realidad, ahí hay el tipo penal de falsedad establecido en la ley. Si yo no soy coherente en lo que estoy depositando en impuestos sobre la renta y en la declaración jurada, ahí hay un tipo penal de falsedad. La Comisión de Ética que dirige alguien que aprecio, admiro y quiero muchísimo, doña Milagros, tiene un trabajo ahora enorme y un trabajo interesante para darse cuenta, Francisco, de que ya hay varios tipos penales que deberían ser investigados. pero usted se refiere a los del gobierno que salió o al gobierno entrante, ¿y con qué móvil? ¿La abultaron o la disminuyeron, la declaración jurada de bienes, esos casos que usted menciona? Me refiero al gobierno entrante, porque con el gobierno saliente ya hay una disposición clara de que tiene que averiguarse todo, de que tiene que explorarse todo, y yo estoy de acuerdo. ¿Abultaron? ¿Usted considera que han abultado bienes? Todas las declaraciones juradas nuestras, bueno, pues que se hagan las evaluaciones. Lo que sí yo te digo, que también se hagan ahora, yo creo que es muy importante. Hay declaraciones que son abultadas, hay otras que no, que dicen menos de los que tienen, pero hay muchas de ellas que no se corresponden a lo que se declaró en impuestos internos. Todo eso constituye un tipo penal, todo eso constituye el delito de falsedad, y a mí me gustaría que la lucha contra la corrupción sea verdaderamente definida. Yo he propuesto en varias ocasiones incluso la modificación a la ley sobre declaración jurada de bienes. Ya tenemos un mes, lamentablemente no pudimos aprobar la ley de extinción de dominio por muchísimas razones que no vengo a decir aquí, pero hubo incluso dirigentes políticos que dijeron que esa ley yo la estaba promoviendo para perjudicar sectores del mismo Partido de la Liberación Dominicana y lograron que esa ley nunca se aprobara. Pero la ley de extinción de dominio tiene que aprobarse. El que tiene bienes que no puede justificarlo, hay que crear una ley para que sea fácilmente decomisado e incautado todos esos bienes. ¿Por qué no aprobamos la ley de extinción de dominio? Eso es vital. Esa ley de declaración jurada, eso es vital. La Constitución establece en la inversión del fardo de la prueba en los casos de bienes adquiridos que no pueden ser probados y es el mismo funcionario o el exfuncionario que tiene que probarlo.
La lucha contra la corrupción tiene que encaminarse con posiciones muy claras y definidas y sobre todo coherentes para que no pierdan, en ningún sentido pierdan verdaderamente la credibilidad. Y eso es lo que yo estoy abogando, una nueva ola de reforma en el sector de justicia, una visión mucho más clara, mucho más coherente en todos los términos que implica la persecución contra la corrupción. República Dominicana avanzó como nunca en materia de reglamentaciones, legislaciones, controles, la ley de contrataciones públicas, el sistema financiero, no solamente el manejo de personal, donde el Ministerio de Administración Pública estableció todo un sistema que realmente es envidiable para muchos países de América Latina. El gran problema nuestro ha sido el régimen de impunidad que ha caracterizado más a la judicatura que al mismo Ministerio Público, y yo me atrevo a decir eso por lo menos en el tiempo que yo estuve. Usted fue procurador 2 veces. Por eso lo digo. Y yo sentí pero el PLD contribuyó mucho mucho a la situación que tenemos hoy. Muchos jueces fueron más políticos que yo, que era un político puro. Lo que te quiero decir es que la lucha contra la corrupción tiene que ser verdaderamente efectiva, y para eso se requiere grandes decisiones. Yo invito. ¿Qué usted opina de la nueva Procuradora General de la República? Y también lo que está ocurriendo en La Victoria ahora. Mira, La Victoria es bastante complejo, es una de las cárceles más grandes. La reforma del sistema penitenciario que me tocó trabajar, y ahí, bueno, está Roberto, que es alguien que también quiero muchísimo y es el padre, es la bujía, él ha sido realmente el inspirador del nuevo modelo penitenciario, y yo creo que hay que apoyar todo eso, hay que seguir ese proceso, seguir construyéndolo. El modelo penitenciario no se basa básicamente en edificaciones, se basa en el recurso humano, en el agente penitenciario, en su ética, en su mística. Porque yo puedo tener un edificio nuevo ahora y te aseguro, porque me pasó muchísimas veces, nosotros, por ejemplo, en los centros de menores, nuevo, pintadito, y a las 2 semanas eso estaba tan feo como cuando empezó. Eso va muy ligado a un seguimiento a cada interno, a una toma de conciencia de cada uno de los actores para que esto camine. Es un proceso muy difícil porque no es transformar edificios, es transformar personas. Ese es el valor del nuevo modelo penitenciario. Me quedé con la afirmación que hiciste, Francisco, de que habían cientos de declaraciones juradas falsas y que podían ser objetos de violación penal. Entonces, como es comprensible, estas actuales autoridades no la van a emprender contra esas cientos de declaraciones juradas falsas. La pregunta mía es... Bueno, declaraciones juradas falsas no, declaraciones juradas que pecan del delito de falsedad. Exacto. Porque se han dado informaciones que no son. Exactamente, pecan del delito de falsedad, exacto, como para decirlo con el lenguaje de los abogados. Sí, jurídico. Sí, jurídico, sí. Entonces, ¿existe otra instancia donde se pueda judicializar o investigar eso? Pero Rosa no se ríe. ¿Por qué Rosa no se ríe? Porque yo paso el día entero riendo, que no se crea, ¿eh? No. Ella se ríe muchísimo, hace muchísimos chistes. Lo que pasa es que ella espera que pagan la cámara para reírse. Sí. Pues sí, entonces, ¿existe otra instancia que no sea el Estado para iniciar investigación y judicializar esos expedientes, esas declaraciones que pecan del delito de falsedad? ¿O ustedes como partido, como oposición, han evaluado esa posibilidad? Mira, de acuerdo con la ley 311-14, es la Cámara de Cuentas y la Unidad de Fiscalización que está obligada a hacer las auditorías. Lo que peca la ley es que no establece un plazo para que la Cámara de Cuentas realice esa investigación. En este momento serían 2 entidades las competentes para ello. Primero, la Cámara de Cuentas y también la Comisión de Ética. Hay que auditar absolutamente todas las declaraciones juradas, de los que salimos y de los que entraron. Hay que hacer una relación entre lo que se dice ahí y lo que se declaró en impuestos internos. Y todo eso debe ser público. Esto debe someterse a un escrutinio nacional. Vamos a someternos todos, vamos a poner todo sobre la mesa, y yo creo que le hace mucho bien eso a la democracia. Sí, pero ustedes como oposición no piensan en impulsar eso, porque le están entrando a ustedes, a todos los exfuncionarios. O sea, si le están entrando o buscando, ellos tienen por dónde entrarle. Ustedes como oposición no piensan emprenderla a través de las instancias que ustedes tienen. Mira, yo no creo que el papel de nosotros es que porque nos ataquen, nosotros atacar.
El papel de nosotros como partido y sobre todo en una nueva visión es que las cosas tienen que hacerse bien, las cosas tienen que hacerse correctamente. Si alguien de nosotros se equivocó, debe asumir su responsabilidad. Si alguien de cualquier otro partido se equivocó, tiene que asumir su responsabilidad. Hay un principio constitucional y ético desde el punto de vista de las normativas y de los principios y derechos fundamentales, es de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. No puede haber ningún tipo de discriminación por mi raza, por mis preferencias de cualquier tipo o por el color del partido político o simpatía que yo tenga. Simplemente la ley tiene que aplicarse a todo el mundo por igual, no importa que sea del gobierno o de la oposición, y que el imperio de la ley, que es como se determina básicamente ese principio, sea el que prevalezca. Aquí hay grandes retos, te reitero, por delante que tenemos que abordar. Tú tienes ahí el tema de la ley de residuos sólidos. Te voy a poner un caso. Aquí hay un reto muy grande porque ahí se aprobó un articulado y fue observado por el presidente Medina, donde eso favorece a una empresa en particular. A una empresa en particular. Y fue observado. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a legislar para alguien en particular o no? Independientemente de que es una ley que no prohíbe el plástico de un solo uso, realmente tiene serias deficiencias, pero es mucho mejor que lo que tenemos. Tiene que arreglarse alguno de esos puntos, pero hay algo fundamental que colida no solamente con la seguridad jurídica que yo te hablé, sino también con normas éticas. Yo quisiera que eso también pudiera revisarse y que sea parte, porque eso afecta al gobierno de turno y yo creo que las cosas tienen que salir. Francisco, ¿qué pasó? Porque había como una especie de gracia que había dado el Partido de la Liberación Dominicana al partido oficialista. Antes de emitir críticas, se dieron como un receso en inicio, de que esperando los 100 días, pero no se ha respetado. No, eso no es verdad. Temístocles y otras autoridades del Partido de la Liberación Dominicana han salido a dar declaraciones sobre la actual gestión y sus funcionarios. No, mira, yo creo que el PLD va a ser una oposición constructiva. Te reitero lo que dije, y nos parece que al presidente de la República, que encabece el liderazgo de la nación, todos tenemos que trabajar para que él pueda guiar este barco por el mejor sendero. Y ante esta crisis mundial, yo creo que es momento de que los dominicanos podamos unirnos alrededor de ese liderazgo nacional que lo encabeza el presidente, pero eso no significa tampoco esconder la cabeza, ni mucho menos. Eso no significa que tenemos que decir lo que tenemos que decir. Si hay que respetar la ley en el Ministerio de Educación, tiene que respetarse y no podemos celebrar eso. Si la ley de residuos sólidos que se está implementando es para favorecer a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, yo creo que tenemos que decirlo. Si nosotros estamos viendo que se golpea inmisericordiamente la seguridad jurídica de una nación para que se lleve a cabo una ley y se transforme como la de INAPA para favorecer a una persona, yo creo que nosotros tenemos que decirlo, porque todo eso golpea seriamente la democracia. O cuando me quieren llevar a decir que el Consejo Nacional de la Magistratura, la segunda mayoría, es una persona que estuvo en la misma boleta del partido de gobierno, a mí me parece que son temas que merecen mucha reflexión. Y el tema de la Junta, que sean personas que no pertenezcan a partidos políticos. Ese fue el consenso. Julio César Castaños fue ese consenso, lo mismo Carmen Inver, lo mismo todos los miembros que estaban ahí, gente de mucho respeto, que al final de cuentas las decisiones que ahí se tomaron perjudicaron al Partido de la Liberación Dominicana fruto de la suspensión, pero eso no quita que sean personas de una honorabilidad, de un respeto que todos los tenemos. Lo que queremos es que la nueva Junta Central Electoral sea compuesta por personas con ese perfil, con personas que no respondan a intereses particulares y que quieran hacer las cosas bien. Y República Dominicana está llena de esas personas. Ahí hay actores que tal vez no son tomados en cuenta, que hoy son jueces de carrera del sistema judicial de la República Dominicana. Tienen 20, 30 años al margen de cualquier contaminación política partidista. Son capaces, líderes. ¿Por qué no recurrir también a ellos
en algunos casos. ¿Por qué no poner ingenieros industriales, también contadores, auditores que puedan ser parte de esa junta? Yo creo que puede ser una junta plural, de consenso. Eso es lo que le conviene a la democracia dominicana. Nos satisfizo mucho que el presidente Abinader dijo que y se comprometió a hacer una junta y a promover una junta de consenso. Yo creo que eso dice muy bien de él y nosotros esperamos que así sea. Bueno, ya tenemos que finalizar la entrevista. Vio, como iniciamos tarde, vamos a terminar tarde. Y antes de irnos, quisiéramos que usted pueda expresar su valoración con relación a lo que dijo su ex compañero aquí ayer en la entrevista central del Despertador, Franklin Almeida, de que al PLD le va a ocurrir lo mismo que al PRD, refiriéndose a que se quedarán reducidos en su mínima expresión. Nosotros sentimos orgullo de nuestros gobiernos, incluso del gobierno del presidente Fernández. Fue un gran presidente que respetamos y creo que transformó mucho la vida nacional. El presidente Medina, para mí, lo he repetido, ha sido el mejor presidente, lo valoro enormemente. Pero le pasará lo del PRD, Francisco. Cometimos errores, perdón, no escuché, pero cometimos errores en el primer gobierno con Leonel, cometimos errores con Danilo también, pero han sido gobiernos que han transformado la vida política. Ahora ¿Pero le pasará lo del PRD? Jamás, el PLD será nuevamente gobierno próximamente. No tengo la menor duda, es el partido más fuerte, más organizado, con hombres y mujeres preparadas, y estamos con todo el entusiasmo para echar hacia adelante. Yo sé que ellos están viviendo en los partidos minoritarios siempre el deseo de alcanzar ser partido mayoritario. Bueno, ese es siempre el deseo, el PRCC, la Fuerza del Pueblo, el Partido Quisqueyano Demócrata, el Partido Nacional de Veteranos Civiles. Todos esos partidos han querido echar hacia adelante y bueno, no los respetan. Gracias, Francisco Domínguez Brito, por estar con nosotros. Para ustedes, y por fin Rosa se rió. No, créame, yo paso todo el día riéndome, pero usted, gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros. Hablamos de quien fue procurador en 2 ocasiones, Procurador General de la República, Ministro de Medio Ambiente, Ministro de Trabajo, y sigue también, fue candidato, precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana y sigue echando el pleito allá adentro. ¿Usted no se va? Un gran abrazo. Usted no se va. Bendiciones, mi partido. Usted no se va. La batalla, todo obrará para bien y lo que queremos es que el país, en el fondo, es lo que deseamos todos. Tenemos no me hijos, respondió, nietos, no me dijo si se va o se queda. Yo seré una fuerza dentro del PLD, una visión también. Encabezaré los liderazgos de cara a este proceso. Y lo haré con todo el entusiasmo y con toda la alegría. Antes de irse, Francisco, y perdone que vuelva y le interrumpa, pero ya se habla de que están ustedes encendiendo los motores para habilitar al presidente Danilo Medina en el 2024. Yo no había escuchado eso, pero eso tendría que ser una reforma constitucional. No creo que eso está en la agenda ni del presidente Medina ni de nosotros. Y tampoco creo, y lo digo con toda responsabilidad, que eso sea correcto. Creo que ya las cosas tienen su momento y eso no es correcto. Bueno, pues entonces llegamos al final, ¿no? Y bendiciones, cuídense mucho y un gran abrazo a todos. Éxito. Igual a usted. Bueno, terminamos la entrevista central del día de hoy. Ahora pasamos con un resumen informativo de la mano de nuestro compañero Oliver Balbuena But, quien está en la sala de redacción. Buen día, Oliver.